No sé qué es lo que usted vino esperando, pero el Señor puso en mí un versículo muy conocido, que ya todos los que llevamos tiempo en el camino del Señor tenemos que saberlo de memoria. Y si no lo sabe, hoy lo va a aprender. Y se lo digo, haga lo suyo. Y lo va a necesitar especialmente en estos días que estamos viviendo. Porque como lo he dicho cuando me ha dado la oportunidad de Dios de predicar, los tiempos no van a mejorar humanamente hablando. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Nuestro deber como hijos de Dios es orar para que aquellos que no conocen a Dios vengan al arrepentimiento y que tengan la misma convicción, la seguridad que tenemos nosotros como hijos de Dios, que venga lo que venga, nuestro Padre tiene nuestras vidas en sus manos y que Él tiene cuidado de nosotros y de los nuestros. Amén. Quiero que abran las Escrituras al libro profético del profeta Llorón, el profeta Jeremías, capítulo 33 y su versículo 3. Jeremías 33, versículo 3. ¿Quién no lo conocía? ¿No lo conocía? Pues hoy lo va a conocer. Amén. Jeremías 33, 3. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor, y te enseñaré grandes cosas que aún no conoces. Padre que estás en gloria, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la honra, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Tú conoces, Señor, los corazones que estamos aquí en esta hermosa mañana, Padre. Tú conoces la necesidad, Señor, pero tú nunca te adelantas ni te atrasas, Señor. Tú siempre llegas a tiempo, Padre. Declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelve atrás vacía, que cae sobre tierra fértil, Padre, y dará su fruto, Señor. Creemos que tú eres nuestra ayuda, nuestro proveedor, nuestro médico, nuestro todo, Padre Santo, y sobre todo nuestro Padre Celestial, que cuida, nos guarda de todo mal, de todo peligro. Y no importando las circunstancias adversas, no importando lo que pase en el mundo, Padre, tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. En esta hermosa mañana, Padre, me quito yo y te pido seas tú a través de mis labios, Señor, trayendo esa palabra para cada uno de nosotros, Señor. Te lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, no le voy a decir unos minutos, no sé, lo que el Señor tenga para nuestras vidas. Lo malo de a veces cuando no predicamos muy a menudo, que puede ser que sea corto o puede ser que sea un poquito largo. Así que si no tiene nada que hacer en la tarde, pues, pero no, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando leía esta palabra de Dios me ponía en el corazón, quiero dejarle en claro de que es muy diferente en orar y clamar. Cuando usted ora, usted presenta sus necesidades a Dios. Usted entabla una conversación con Dios, si no lo sabía. No es un rito porque lo dice que nos tenemos que hacerlo. Hay muchas maneras de orar. El mismo Jesús lo enseñó, que el Padre nuestro, cómo orar. Hay muchas oraciones de grandes hombres en la Biblia. Es un ejemplo de cómo nosotros presentar nuestra oración a Dios. La oración es de entablar una conversación con Dios. Ahí usted le presenta sus necesidades, las necesidades de su ser querido, las necesidades de sus hermanos, las necesidades que hay por todo el mundo, como dice nuestra Madre Rosa. Hay tanto que orar que si nos ponemos a veces y decimos que yo no puedo orar 5 o 10 minutos, si usted se pone a analizar realmente, hay tanto que orar que a veces somos espiritualmente hablando vagos. Y me incluyo yo, porque realmente tenemos que ser sinceros. Hay tanto que orar si pensamos solo en nuestra familia. ¿Cuántos miembros tenemos en nuestra familia que vamos a orar? Imagínense por cada uno de nuestros hermanos si sabemos sus nombres, sus seres queridos, nuestro compañero de trabajo. Hay mucho por qué orar. Ahora, cuando usted clama es diferente. Cuando usted clama, usted lo clama con una necesidad, va directo, grita, exalta, porque usted está en necesidad de ayuda. ¿Y quién más nos va a ayudar? Dice la palabra, mi socorro viene ¿de qué? Que hizo los cielos y la tierra, amén. A eso usted va a clamar, pero es muy diferente clamar a orar, amén.
Pero sí hay algo muy parecido, porque usted va a entablar ¿con quién? Con Dios. Usted ora a Dios, usted clama a Dios, usted invoca a Dios. No al hermano, no a la hermana. Sí, tenemos a nuestros pastores, a los ancianos de la iglesia, que usted puede acercarse a pedir oración, pero usted primeramente es a Dios. Y el título de esta predicación es muy fácil: el 911 del cristiano, para que no se lo olvide. Si no lo sabía, este es el 911 del cristiano. ¿Y por qué se le dice así? Porque usted, cuando tiene un accidente, ¿a quién llama? A la policía para que venga y tome el reporte. Si usted tiene un problema en el trabajo, llama a alguien que le dice a su supervisor, a su jefe: está pasando esto. Usted tiene en el momento de necesidad, usted llama a alguien. ¿Y quién nos vamos a llamar nosotros? Sino el que creó los cielos y la tierra, que dice la palabra que nos formó con sus propias manos. No dijo la palabra hizo al hombre, dice que del polvo agarró y hizo al hombre. Imagínense, Él sabe cada parte de nuestro cuerpo, y dice la palabra que sopló vida a nuestra vida, de su aliento. Por eso el espíritu que tenemos aquí le pertenece a Él. Si usted no lo sabía, ese espíritu le pertenece a Él. Cuando veo esto, también veo que es un medio de comunicación. Y si usted no sabía, la comunicación hoy en día es tan importante en todas las áreas: en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en los deportes, en todo. Dígame sí o no. Si no hay una buena comunicación entre el esposo y la esposa, ¿qué va a pasar? Hay divorcios, hay con muchas contiendas, y sobre todo si no está Dios en el centro. Pero estando Dios o no estando Dios, si no hay una buena comunicación, todo va al fracaso. Igualmente en el trabajo tiene que haber una comunicación entre el supervisor, el manager, los empleados, para que todo corra bien. Los que son dueños de negocios, ¿sí o no? Ustedes tienen que tener una buena conversación con su cliente, primero para que todo vaya bien, pero para que ese cliente ¿qué? Lo vuelva y lo llame, que vea que usted el trabajo que está haciendo es bueno. En el deporte, el dueño del equipo o dueño de la franquicia tiene que tener una buena comunicación no solo con su entrenador, sino con cada uno de los que participa como jugadores, para que ese equipo vaya ¿a qué? A lograr lo que es la meta, ganar el premio, lo que están peleando, jugando para ganar el campeonato mundial, campeonato lo que sea. La comunicación es muy importante. Ahora, ¿cuánto más es para un ser cristiano esa comunicación? Saber que usted, cuando está en momentos difíciles, en momentos que no tiene a la pastora al lado, en momentos que no tiene al anciano, no tiene a su hermano de la iglesia, que usted tiene esa confianza, ¿a quién usted va a recurrir? Hay uno que está las 24 horas con usted, está en su trabajo, está en el carro, está en la bus, en donde quiera que usted sale a caminar, va las 24 horas con usted y está ahí, y solo quiere que usted ¿qué? Clame a Él. Cuando yo leo este versículo, encuentro muchas cosas. Primero, encuentro que Dios quiere establecer una conversación conmigo. Cuando usted clama a Dios, por eso le decía que tiene un poquito de similitud a la oración, el clamar. Solo esto, que Dios quiere que usted estable una conversación con Él. Y dígame sí o no, que muchas veces no oramos, pero cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la enfermedad, cuando viene el momento de los problemas más difíciles, dime sí o no si usted busca a Dios. ¿Sí o no? Amén. Sé sincero. Nos olvidamos de orar, quizá uno, no digo que lo hagamos diario, pero a veces por sea lo que sea, no oramos constantemente. Hay que ser sincero, estamos bajo la presencia de Dios. Ahora, pero cuando viene el problema, cuando viene la situación, ahí sí clamamos, ¿sí o no? Dios quiere nuevamente que establezcamos esa relación con Dios, esa comunicación con Dios, ese diálogo con Dios, que no solamente cuando venga el problema, cuando venga la situación difícil, cuando venga la enfermedad, cuando vemos las cosas negras, sino que en todo tiempo.
Pero por eso tenemos el 9:11, clama a mí. Tenemos también, cuando leo este versículo, tenemos una promesa. Primero tenemos la promesa que Él nos oye. Tenemos la promesa que Él nos escucha. Tenemos la promesa que si la pastora está ocupada, Él nunca está ocupado. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Tenemos esa promesa que si vamos en el carro orando, Él está escuchando atentamente la necesidad. Él ya conoce nuestras necesidades. Él solo quiere que abramos nuestra boca y clamemos a Él. Padre, necesito esto. ¿Y usted cree que no lo va a hacer? Sí, hay el tiempo del Señor. También tenemos que reconocer que todo tiene su tiempo y Dios tiene su perfecta voluntad si es necesario esto, porque a veces no sabemos pedir. Amén. Y Él sabe cuándo y dónde y cómo lo va a hacer, porque para Él no es nada difícil. Lo que nos hacemos difíciles somos nosotros, nuestra propia mente. Tenemos la promesa que Él nos va a escuchar. Cuando yo leo este versículo también puedo ver que Él quiere que mi fe crezca cada día. Porque cada día que viene un problema, una situación, yo puedo ver a Dios obrar en mi vida. Y nuevamente viene y nuevamente me trae otro problema. A veces no es que los problemas los creamos, a veces puede ser que Dios nos puede poner un examen, una prueba para que nuestra fe cada día aumente, para cuando venga el siguiente problema, usted esté preparado físicamente, pero también espiritualmente, para que usted en su vida espiritual pueda resistir esa prueba. Porque la palabra me dice que no nos tenemos que sorprender las pruebas, que tenemos que más alegrarnos en ellas, dice el Pedro en sus cartas. No nos tiene que sorprender, son cosas del diario vivir del cristianos. El mismo Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero que dice: confiar en mí, yo he vencido al mundo. Es Él el que pelea por nosotros. Él mismo le dijo a Moisés: está quietos, yo peleo por vosotros. Y en esta mañana Dios te dice: está quieto, yo te escucho, yo peleo por vosotros. Vosotros sois mi hijo, eres mi niña, eres mi ser querido. Dios tiene el corazón de nosotros, mi hermano. Cuando yo leo este versículo, yo veo la fidelidad de Dios hacia mi vida. Porque una y otra vez Él obra su tiempo. Me saca de este problema, me saca del otro problema. Estoy enfermo, me sana. Veo su fidelidad cada día. Su palabra dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 13, que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Él no se va a negar. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El mismo Dios que abrió el mar muerto. El mismo Dios que abrió el Jordán. El mismo Dios que cuidó del pueblo de Israel entre medio del desierto, que no le faltó nada. Es el mismo Dios que hoy en día está vigente. El mismo Dios que cuando el profeta Elías se fue a esconder a la cueva, envió cuervos para alimentarlo. No importa que pasamos un momento de necesidad, ese mismo Dios puede hacer lo mismo, enviar cualquier persona, cualquier animal a enviarnos alimento, porque nada, como decía nuestra hermana Patti, somos hijos de un gran rey. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Él es el dueño del oro y la plata. Jehová mi pastor, ni nada me faltará. Cuando yo leo ese versículo, veo su fidelidad hacia mi vida. Y cada día que yo lo declaro, cuando yo estoy en necesidad, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Cuando vamos en momentos difíciles, cuando he salido a caminar y a veces estoy solo yo, es el momento que puedo abrir mi corazón al Señor. Porque a veces cuando he salido a caminar, vengo cansado del trabajo, después de 8 horas de trabajo, y ir a caminar 7 horas no es fácil, mi hermano. Físicamente no es fácil, pero cuando voy caminando voy declarando la palabra. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Paso de la primera milla, la segunda milla, la tercera milla, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Las piernas quizás no me dan, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí donde clamo a Dios, le digo: Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Necesito tu ayuda. No entiendo esto. Es momento de intimidad, no solamente en mi casa, sino cuando salgo, tengo ese momento, puedo aclarar mi mente del trabajo, de la familia, de todo. Y le voy preguntando al Señor: ¿qué está pasando en el mundo hoy en día? ¿O qué está pasando en esta área? ¿Qué está pasando acá?
Le estoy clamando a Él porque sé que Él me va a responder. Que sé que a su tiempo Él va a abrir puertas. Porque la palabra me dice que para Él no hay nada imposible. Nosotros es lo que ponemos las impedimentes. Pero Dios una vez y otra vez nos aclara que clamemos a Él. Cuando yo leo este versículo, veo que tengo una seguridad, una convicción de cuando yo le aclame a Dios, Él va a responder a su tiempo. Y cuando Jeremías escribió este versículo, créame, Jeremías no estaba en su casa tomando el sol, tomando una sodita. Nos dice la palabra de Dios el Señor, el mismo capítulo 33 de su versículo 1, que vino palabra de Jehová a Jeremías. Y Jeremías, lo dice en su palabra, no estaba en su casa tomando agua. Dice que estaba en el patio de la cárcel. Él estaba pasando momentos difíciles. Porque estar en la cárcel, yo no sé, yo no he estado ni quiero estar. Pero he conocido personas, he tenido seres queridos que han estado. Y eso es horrible, mi hermano, estar encerrado, privarlo de su libertad. Jeremías no la tenía fácil, pero a eso Dios le trajo esa palabra a él en momento de necesidad. Dios sabía que Jeremías estaba pasando un momento difícil y le está diciendo, clama a mí que yo te voy a responder. Y no solamente le iba a responder, sino que iba a enseñar cosas grandes y ocultas que él no conocía. Como profeta de Dios, él le iba a enseñar a él lo que tenía que aprender. Como profeta de él, porque acuérdense, en esos tiempos Dios no se le revelaba a cualquier persona. Eran personas escogidas por Dios, sacerdotes, profetas, hombres escogidos por Dios. Pero gracias a Jesucristo, hoy en día nosotros tenemos ese acceso libre que podemos ir al trono de Dios y presentarle nuestras necesidades. No necesitamos de un hombre o una mujer, sino tenemos nosotros el poder en nuestra boca de declarar las cosas que no son como si fueran. Podemos declarar, Señor, necesito esclava de necesidad tuya, Padre. Estoy pasando una necesidad, necesito tu ayuda, Padre. Cuando yo leo ese versículo, miro esas cosas y muchas cosas más. Veo la promesa de que Dios me va a enseñar algo quizá que yo no sabía. Una respuesta que yo no sabía. Y aquí quiero abrirle mi corazón. Lo he mencionado quizá hace tiempo, quizá, pero sabemos que aquí hay muchas caras nuevas y es una bendición. En mi vida, cuando estaba unos cuantos años atrás, jovencito, perdí a mi hermano. Mi hermano tenía 27 años, le faltaban 3 meses para cumplir 28 años. Fue un golpe fuerte, imagínense, para mi madre, para la familia, mi único hermano varón. Y eso quedó en mi corazón y yo siempre le preguntaba al Señor, ¿por qué te lo llevaste tan joven? Y pasaron los años, y no sé la historia larga, cuando empecé a estudiar la palabra del Señor en el instituto, gracias a Dios. En el segundo año estábamos en una clase y a través de un testimonio que dio unos estudiantes, una hermana, el Señor me administró. Ese testimonio era de que había perdido un ser querido y que Dios, a veces no entendemos las cosas y a veces no son lo que pensamos, sino son, como decimos, las cosas del Señor son caminos misteriosos. Y después yo sentí una paz en mi corazón y vino a mí de que el Señor se lo había llevado porque Él no quería que se perdiera. Cuando mi hermano estaba postrado en la cama, ya en sus últimas horas, gracias a Dios, pues yo ya me había regresado, tenía que regresar para los Estados Unidos. Mi tía se quedó, mi tía le presentó nuevamente el plan de salvación, él se reconcilió, aceptó a Cristo y a los 2 días murió. Entonces el Señor me dijo, me lo tuve que llevar para que él no volviera a hacer lo mismo que estaba haciendo y se fuera a perder. En mí hubo una paz, una tranquilidad, por eso le digo, a veces no entendemos las cosas. Por eso cuando clamamos a Dios, Él nos va a la respuesta. Y pasaron yo diría más de 20 años para recibir esa respuesta. Entonces, como yo le digo, Dios siempre sabe lo que hace, tiene el control de todo. Para mí ese tiempo, cuando yo recibí eso en mi corazón, sentí una paz, una alegría, una satisfacción de saber que si yo me mantengo en el camino del Señor, lo veré de nuevo. Que gracias a ese momento Dios es perfecto. A veces no entendemos como seres humanos por qué pasa esto, por qué pasa esto, lo otro.
pero tienen que pasar ciertas cosas y después Dios nos lo aclara porque quizás no estamos preparados físicamente o espiritualmente para recibir esa noticia, para entender por qué Dios lo hizo, porque Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo nada más. Él es Dios todavía, Él es soberano, Él hace como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Y a veces nosotros en nuestra mentalidad no creemos. A través de la Biblia vemos muchos momentos, personas que tuvieron que clamar a Dios. El mismo pueblo de Israel no clamaba cuando estaba cautivo. Dice la palabra en el libro de Éxodo, que el pueblo de Israel en muchedumbre clamaba a Dios por libertad. ¿Y acaso Dios no los escuchó? ¿Acaso Dios no envió a Moisés para libertarlos? El mismo Moisés clamaba, porque acuérdense que no fue fácil para que el pueblo de Israel saliera. El faraón se ponía una y otra vez, pero Moisés como intercedor clamaba a Dios por el pueblo de Israel. El mismo Jonás, estando en el vientre de la ballena, como dicen algunos, pero era un vientre de ¿qué? Un pez grande, dice la palabra del Señor. Humanamente decimos ballena porque como sabemos es el animal marítimo más grande que hay en el mar, pero déjeme decirle algo, no saliendo del tema. El mar es otro mundo y no sabemos lo que hay allá adentro. No sabemos qué peces, por decir, de tamaño grande. Y hay diferentes clases de ballenas, si usted no sabía. Y no todas son grandes, solo hay una grande. Pero usted se imagina estar en un pez grande en el estómago, tuvo que haber muerto. Pero en ese medio de esa necesidad, él clamó a Dios. Y en el capítulo de Jonás, capítulo 2, vemos la oración de Jonás. Y Dios lo escuchó, porque lo escupió en la orilla de donde tenía que ir. Amén. Es que Dios perfecto no lo escupió allá en Hawái, lo fue a llevar a la playa del Nive donde tenía que ir. Pero Dios tuvo misericordia de él cuando él clamó a Dios desde el vientre del pez grande. El mismo Elías clamó a Dios desde la cueva, siendo un profeta, teniendo miedo. Pero Dios en su misericordia le proveyó provisión y le trajo tranquilidad. El mismo profeta Elías, cuando había sequías en el pueblo, también oró nuevamente, clamó a Dios para que lloviera y llovió del cielo. Ese mismo Elías también cuando hizo el altar, clamó a Dios y el fuego del cielo descendió en el altar. Ese mismo Elías es uno de los hombres de Dios que como usted y yo podemos hacer las mismas cosas. Porque no hay la diferencia en ninguno de ellos. Eran hombres comunes como usted y yo. El único hombre perfecto que hay en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día se mantiene fiel, se mantiene perfecto. El mejor ejemplo, como decía la sierva del Señor ayer, el mejor misionero, el mejor pastor, mejor padre, el mejor amigo, el mejor doctor, el mejor todo es nuestro Señor Jesucristo. El mismo David en sus salmos, ¿cuántas veces clamó pidiendo ayuda a Dios? No solamente ayuda, sino de gratitud también. Salmos dando alabanzas al Señor. Siempre se mantenía exclamando al Señor. Ese era David. La misma Ana, ¿acaso no clamó? Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 1, que ella lloraba por tener un hijo. Lloraba por tener un hijo. Y hizo pacto con Dios. Y Dios le consiguió un hijo, Samuel. Dios escucha, mi hermano. La misma Esther clamó a Dios, intercedió con el rey por su pueblo. Mujeres valientes. El mismo Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, clamó al Padre: Elí, Elí, Sabatani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo Hijo de Dios, estando en el huerto también, que pase esta copa de mí. Entonces, ¿por qué no nos da a veces vergüenza de clamar a Dios? Si es el 9:11 del cristiano. Es el único que nos va a ayudar en todo momento. No hay abogado, no hay doctor.
Los doctores son instrumentos de Dios. Es Dios a través a veces de sus manos. Cuando tenemos que pasar por el medio de quizá alguna cirugía. Pero es Dios. Estos hombres han tenido estos talentos, pero Dios se los ha dado. Para cuando Él quiere usarlo, los va a usar. Pero es Dios que va a obrar a favor de sus hijos. No crea que fue la medicina. Es Dios. Levanta a estos hombres y mujeres sabios en la medicina. Es Dios obrando, porque a veces tiene que recurrir a este momento. Él hace como es que Él quiera. Lo vemos a través de la palabra. A un ciego le tosó, le escupió en la tierra y le puso el lodo en los ojos. El otro le dijo la palabra. Dios hace como Él quiere. Somos nosotros que nos encerramos a un Dios quizá pequeño. De que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Será que cómo voy a salir de esta? Pero nuevamente, por eso le digo, la fidelidad de Dios nos va a ayudar en el medio de la angustia. Cuando veo este versículo, me da nuevas fuerzas a continuar como hijo de Dios, a estar seguro que mi Padre siempre está para mí en cualquier momento. Yo no fui criado con un padre, no sé cómo llegarle a un padre, sí sé llegarle a una madre. Pero cuando vine al Señor, conocí el mejor padre del mundo, el cual siempre me ha cuidado de la muerte una y otra vez. El enemigo ha querido destruir mi vida muchas veces, pero gracias a Dios no ha podido. Porque yo soy el que creo que la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Que no me voy de este mundo hasta que Dios cumpla su palabra, su propósito en mi vida, y así lo hará en su vida. Cuando leo este Salmo 138 que dice que Jehová cumplirá su palabra en mí, es porque Dios lo escribió para que nos recordemos que Él va a hacer lo que tiene que hacer en su vida. Que no importa que se levante quien se levante, Dios va a hacer en su vida lo que hizo. La buena obra que Él ha prometido la ha de perfeccionar hasta su tiempo. Porque Dios es perfecto, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y se me olvidó sacarle el bosquejo, imagínense. Ahora voy a empezar a predicar. Así que, no, ya se asustaron. Así es el Señor. Porque Dios es bueno y maravilloso. No quería dejar algunos puntos, pero también hay otra persona que me llama la atención. Y es el rey Josafat, que también clamó cuando estaba en medio de batalla. ¿Y acaso qué hizo Dios? Lo escuchó y dio una gran victoria. En la Biblia encontramos tantos ejemplos de cómo Dios escucha a sus hijos, a su pueblo. Y ese Dios no ha cambiado porque su palabra dice que Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Así que mi hermano, ese Dios no es una mitología. No, este libro no es un libro más de historia. Este es el libro de los libros. El libro de palabra de vida. El libro que ha tratado el enemigo de destruirlo por años. Y no ha podido y no podrá. Porque aunque físicamente lo coja como ha tratado y quemarlo, mientras usted lo tiene en su corazón, lo recita cada día, es en su corazón. El enemigo no puede entrar porque usted declara palabra de vida. Y nunca podrá el enemigo destruir la palabra poderosa, inigualable del Padre Celestial. Porque cuando abrimos ese libro estamos cara a cara con el Dios de que da la vida y la muerte. Ese es el Dios que tenemos que clamarle cada día. Y ya estoy por terminar. Muchos de los salmos que escribió el rey David en momentos difíciles me llaman la atención, son muchos conocidos. Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es palabra de Dios, mi hermano. Él lo va a librar de todos sus temores. Este pobre clamó y Él lo oyó, Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Oh Dios, mi clamor, y oyó Dios mi clamor a mi oración y atendió. Jehová Dios mío, a ti clamo y me sanaste.
Pacientemente esperé a Jehová, Él inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay un versículo de la Biblia que quiero que siempre lo tenga en su mente también. Cuando vengan estos momentos difíciles, vaya a la palabra. Y me lo digo, recítelos. En Mateo 21:22 dice la palabra del Señor: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibéis. Cuando Jesús dijo esta palabra, dice la palabra del Señor que ya había maldecido a higuera. Y los discípulos se le acercaron y le dicen: ¿cómo hiciste eso? Y dice: mayores cosas podías hacer. Pero ¿qué te pasó a ellos? Tenían ¿qué? Poca fe. Incluso podés ¿qué? Decirle a esta montaña: muévete, y se moverá. El Señor le está dando una lección a sus discípulos, que por mayores cosas habían hacer, pero tenían que ¿qué? Pedírselo a Dios con fe, que esa es la palabra clave, con fe y creer. No lo vemos hoy, pero lo podemos ver mañana. No lo veo en este momento, pero lo puedo ver en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas. Dios lo hace cuando Él quiere. A Dios no lo podemos tener ahí en una botellita como de Aladín, así, que es mágico y va a salir cuando solo la frotemos. No, Él sigue siendo Dios, es el mismo que Dios que mandaba destruir naciones, el mismo Dios de amor, de misericordia. Ese es el mismo Dios de hoy en día. Solo que hoy vivimos el tiempo de la gracia. Su amor es tan grande, tan infinito, que a veces se nos olvida cuán inmenso es el amor del Padre Celestial. Estamos en un momento de gracia donde Dios quiere que alcancemos esas almas y que el mundo conozca ese amor, esa alegría de servirle al Señor, pero sobre todo que conozcan el 9:11 del cristiano, de por qué nosotros estamos seguros que cuando le aclamamos a Él, tenemos una contestación a nuestras necesidades. Tenemos una revelación a una necesidad, a una pregunta. Nos mostrará cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. ¿Cuántas cosas queremos a veces que el Señor nos muestre? Pero todo tiene su tiempo. El Cairo del Señor es perfecto y perfecto. Él no se adelanta ni se atrasa. A veces queremos cosas que nos enseñe cosas al Señor, pero nuevamente el Señor quiere ¿qué? Establecer esa relación con nosotros a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Dios quiere revelarse a nosotros. Primero en Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, ahí viene la palabra clave, esta es la palabra clave, su voluntad, Él nos oye. No es mi voluntad, es su voluntad. Como le dije al principio, a veces pedimos mal y por eso no recibimos, o a veces no es el tiempo de Dios, pero eso Dios siempre contesta sí o no, pero tenemos que aceptarlo. Amén. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Él les hayamos hecho. Efesios 3:20, si aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Salmo 50:15 dice: invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Porque no tenemos que olvidarlo que cuando Él haga la buena obra, cuando Él obra a favor de nosotros, tenemos que honrarlo con nuestras alabanzas. Decirle: gracias, Padre, por haber intercedido en esta situación. Gracias, Padre, porque pude ver tu mano obrar a favor de mi vida, a favor de mi ser querido, a favor de mi hermano, a favor de mi compañero. Gracias, Padre, porque fuiste tú y no fui yo, Padre Santo. Fuiste tú y no la medicina, Padre Santo. Fuiste tú y no el abogado. Clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor. Clama en el momento de la angustia, en el momento de dolor, en el momento de soledad, en el momento donde el médico te dice: hasta aquí tienes. Pero mi médico te dice que Él tiene la última palabra. No hay enfermedad en el mundo que Él no pueda curar. Jesús mismo, y cuando iba por el mundo, en su ministerio, levantó muertos una y otra vez.
reprendió demonios, toda clase de enfermedad. La gente lo perseguía. Como decía mi esposa la noche anterior, la gente lo perseguía. No eran 10, 15, 20, eran multitudes. Porque imagínense, en una ocasión al alimentar 5,000 personas, eran multitudes grandes. Y en ese tiempo no se contaban niños y mujeres, solo era hombres. Así que se imagínense, si eran 5,000 hombres, usted lo multiplica cada familia, 2, 3 niños y mujeres. Esa multitud fácilmente eran más de 10,000 personas. Ese es el Jesús que hoy en día está aquí y está vigente. Él no ha cambiado. Es el que tiene su vida en sus manos. La respuesta la tiene Él. Clama a mí y yo te responderé. Clamemos a Dios en todo tiempo. Él es el que va a interceder por nosotros. Él es el que va a pelear por nosotros. Él es el que va a abrir las puertas. El abogado dijo no, pero Dios dice que sí. Y este abogado que tenemos no cobra. El abogado de hoy en día, imagínense, yo no sé cuánto cobra, que nunca no he ido a un abogado para un caso así. Pero como si está el costo de vida hoy en día en los supermercados, vemos que antes uno iba y con $20 traía una gran compa. Ahora con $20 no compra una soda, dependiendo de este estado. Entonces, yo me imagino cuánto cobra un abogado o un doctor, pero tenemos el mejor abogado, el mejor doctor, el mejor juez, el mejor amigo, el mejor proveedor. Tenemos a alguien que no nos deja nunca en momentos más difíciles. Ahí está el Padre. En momentos donde creemos que no hay nadie, no hay una respuesta para nuestra vida, ahí la tiene el Señor. Él solo que quiere que abramos nuestra boca, le clamemos a Él. No rápido que viene el problema, voy a ir al abogado. Necesito esto, porque estoy pasando esta ciudad. Lo primero como hijo y hija de Dios es clamarle a Dios primeramente. Tiene que gritar, grítele, porque clamar a Dios es gritar. ¿Qué hizo el ciego cuando estaba en el camino? ¿Se quedó callado? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque usted no puede, tiene vergüenza de decirle: Dios, te necesito, pelea a favor de mí. Sé tú abriendo las puertas. No es el abogado, no es el doctor, no es la ciencia, no es la medicina. Es Jesús. Todo lo pidamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Es Él el que abre las puertas. Es Él que te dice: yo voy a pelear por ti. Estar quieto. No le diciendo que no vaya al abogado, no. Tiene que ir al abogado, hay que ir al abogado, porque para eso están. Pero la primera persona, el primero que usted tiene que llegarle es al Señor. Clamarle a Él, no tenga miedo, vergüenza. Como cristianos nosotros a veces somos vergonzosos. Lo han dicho muchos de mis hermanos que han predicado, y yo le digo, yo lo he visto con mis ojos. En mi trabajo hay musulmanes, y esos musulmanes a la hora que tienen que orar, ellos se ponen su manto y ahí se arrodillan y ahí oran, no le importa que lo miren quien lo miren. Entonces, ¿cuánto más nosotros que conocemos el real, verdadero Dios? ¿Por qué vamos a tener vergüenza de llegar a nuestro Padre que tiene la solución de nuestros problemas? ¿Por qué vamos a tener vergüenza? Tenemos que ser más ejemplo que ellos. Yo le digo, yo los miro y para mí es un ejemplo, porque a ellos no les importa, ahí ponen su toalla, ahí se rinden a Dios. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué tengo que esperar a llegar a la casa? Si a veces en momentos de circunstancias en el trabajo, a veces no vienen momentos difíciles que digo, ¿cómo hago esto? Digo, en mi trabajo yo tengo a veces que estar pendiente a 5 o 6 máquinas y todas a veces se descontrolan y ahí ¿quién me va a ayudar? Porque a veces los mecánicos no pueden. En mi mente yo digo, Señor, tú me vas a ayudar. A veces las personas dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué las máquinas a veces están mejor contigo? ¿Qué es la diferencia? Y viene fulano pero es la gracia de Dios. Es porque sé que con mi sabiduría humana no puedo hacer.
Es Dios que me da la sabiduría para poder hacer mi trabajo. Y estoy seguro que así el hermano Antonio, cuando hace un trabajo con amor, hermano Víctor, todo aquel que tiene su negocio, lo hacen con amor, sabiendo que no son ellos, Dios a través de sus manos, a través de su mente, que Dios le da sabiduría para hacer esos trabajos. Y Dios se glorifica a través de cada uno de sus vidas. Y Dios los sigue bendiciendo en sus negocios, porque son hombres y mujeres de Dios que han puesto sus manos en las manos de Dios para que conozcan a Dios verdadero y son ejemplos para otras personas. Ese Dios es el mismo cuando usted hace una comida especial para su esposo con amor. Ese Dios no ha cambiado. Es Dios que nos da la sabiduría. Este versículo tiene que estar en nuestra boca cada día en nuestras vidas. Jesús, te necesito. Clamarle a Él en momentos de angustia, de dolor, de tristeza. Debe ser nuestro primer clamor a Él. Por eso le digo, no le estoy diciendo que no vaya al abogado, no, que no vaya al doctor, no, hay que ir, para eso están. Pero nuestro primer paso en ese momento de angustia y dolor debe ser 100% ir al Padre. En cualquier momento que nos coja, porque no sabemos cuándo nos va a sorprender el problema. No piensa que solo porque va a estar en la casa y ahí puede ser en el trabajo, puede ser en el camino, puede ser en vacaciones, no sé. En cualquier momento podemos enfrentar algo, una mala noticia nos llama, está pasando esto. ¿Y qué usted va a hacer? Va a llamar, no estoy diciendo que no llame a la pastora, también tiene que contarle y va a buscar. Pero como hijo de Dios, tenemos que ir al Padre primeramente. Que no nos dé vergüenza clamarle a Dios donde quiera que estemos. Padre, te necesito. Pasó esto, lo otro, no sé qué hacer, buscar dirección de Dios. Guíame, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué puedo aconsejar a mi ser querido? Están pasando por esta situación. Ilumina mi mente, Padre. Pon palabra de mí para que yo pueda ministrar esa vida. Te necesito, Dios. No tengamos miedo de clamar al Señor en todo momento. Puestos de pie. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Tendremos problemas, situaciones. Yo no le vengo a predicar que ya no va a tener problema. En la Biblia no me dice que no vamos a tener problema. El Evangelio no va a mentir, no le va a decir que va a tener problema. Pero sí le digo que en la palabra está la respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. Su fidelidad, su amor, su relación de nosotros con Él va a crecer. Si aunque sea este versículo aprendamos, mi hermano, y lo recordemos en todo tiempo, porque no me diga que no hoy pasan pruebas, todos los días tenemos pruebas, tenemos lucha. Y si no nosotros, algún ser querido, usted puede ser ese medio de intercesión, de bendición para esa vida. Que usted pueda ser ejemplo para sus seres queridos. De poder clamar, tener esa seguridad, esa fe, la certeza de que Dios va a obrar para con su vida. A mi fe, lo más sensible, como mencionó el hermano Raúl, para mí fe es creer todo lo que dice Dios que puede hacer y mucho más. Esa es la fe, de que Él va a obrar de una u otra manera. ¿Cómo lo va a hacer? No nos debe importar, la cosa es que Él va a obrar a su tiempo y su voluntad se va a cumplir si es su perfecta voluntad. La cosa es de nosotros creerlo, declararlo, que aunque no vemos la respuesta hoy o mañana, la vamos a ver en el nombre de Jesús. Porque Él sabe todas las cosas, Él lo sabe todo. Y Él tiene la mejor respuesta. Padre que estás en gloria, te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú eres fiel, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Tú conoces a tu pueblo, Padre Santo. Tú conoces la necesidad que hay entre medio de cada uno de nosotros, nuevamente a través de tu poderosa palabra. Tú nos recuerdas, Padre, que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres la primera persona que tenemos que recurrir, Padre, en todo momento. Cuando estamos pasando por la necesidad, sea enfermedad, sea económica, sea lo que sea, porque tú tienes la respuesta, Señor de la gloria.
Gracias por tu palabra, que tu palabra nos alienta, tu palabra es más cortante que doble fala, de doble filo, Padre, que penetra hasta lo más profundo, Señor, que escudriña los corazones, Señor, que nos hace mejores seres queridos, Señor. Permítenos, Señor, que cada día cuando venga la prueba una otra vez podamos, Señor, ser como ese ciego, Padre Santo, que no importando donde esté, Padre Santo, podamos, Señor, clamar a ti con la seguridad, Señor, que vamos a recibir una respuesta, Señor, no en ese mismo instante, sino cuando tú quieras que se haga tu perfecta voluntad, porque tu voluntad es perfecta, Señor. Te adoramos, te bendecimos y desde ya te damos gracias por lo que estás haciendo, lo que vas a hacer y lo que continuarás haciendo. Porque tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos, Señor. Yo creo en tu palabra porque lo estoy viendo con mis ojos, Señor. Estoy entregando algo porque he visto tu palabra, cómo me ha cuidado, Señor, de la muerte, cómo me ha cuidado de la enfermedad, Padre. Creo en ti porque tú has sido mi Dios proveedor, Padre Santo, en momentos de necesidad, Padre. Tú has estado ahí con tus manos, Señor. Ese es el Dios de hoy y por siempre. Ese Dios, mi hermano, es el que lo va a librar, lo va a ayudar en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad. Él no ha cambiado porque tu palabra lo declara. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra haya llegado a sus corazones, Señor. Y en el momento, Señor, de necesidad puedan recordar que tú eres nuestro 911 en todo tiempo. Que podamos llegar a tu corazón, Padre, como buenos hijos. Que podamos, Señor, reconocer que tú nos hiciste y no nosotros mismos, Padre. Reconocer, Padre, que somos hijos tuyos. Reconocer, Padre Santo, que tú tienes la última palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor. Y que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.